Buenos días a todos. Algunos creo que están de vacaciones o también hubo quien por ahí alguna complicación de salud no nos acompaña en esta mañana, pero vamos a concluir hoy esta pequeña serie que vimos pues, acerca de algunas verdades sobre el infierno y vamos a ver las últimas reflexiones y conclusiones finales sobre el tema del infierno. Hace 8 días comenzamos a ver algunas de las cosas que considero a la luz de la Biblia debe producir en nosotros saber estas verdades acerca del infierno y saber que hemos sido librados de esa condenación por la gracia de Dios el día que arrepentidos creímos en Jesucristo como Señor y Salvador. Una de las primeras cosas que comentábamos, creo, debe producir en nosotros el saber que hemos sido librados del infierno a causa de nuestro pecado es justamente una firme y frontal lucha contra el pecado. El cristiano de veras cada día lucha contra el pecado, contra esa tendencia a pecar que todavía quedó en nuestros miembros, y explica Pablo en el libro de Romanos. Ahora tenemos todo para vencer, pero el cristiano de veras tiene una batalla cada día por no pecar, por no ofender a Dios, y en Cristo tenemos la victoria. Amén. Una segunda situación que debe producir en nosotros el saber que hemos sido librados del infierno, pues es un gozo y un contentamiento cualquiera que sea nuestra situación. El cristiano, cuando entiende que hemos sido librados del infierno, que ahora tenemos la vida eterna, tenemos, digamos, lo más importante de nuestra vida ya está resuelto. Por eso Cristo dijo en Lucas 10:20 a sus apóstoles y seguidores cuando habían ido por mandato de él a predicar el evangelio y a echar fuera demonios, él les dijo en Lucas 10:20, pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos, jairos, un gozo que viene de Dios, regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Aleluya. Si tu nombre está escrito en los cielos, mis hermanos, ¿qué nos preocupa? ¿Qué nos puede preocupar? Lo más grave que la gente del mundo cree que le pueda pasar, pues es la muerte, pero para el cristiano el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y estar con Cristo, dice la palabra de Dios, es muchísimo mejor. Pero recordemos que eso le costó a Jesucristo derramar su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Él pagó lo que teníamos que pagar para que nosotros gozáramos del perdón de pecados y de la vida eterna y fuéramos librados de la condenación del infierno. Ahora, ¿qué nos da la seguridad de ello? Justamente los que algunos recuerdan un día como hoy. Un domingo, quizás como hoy, no son las fechas, pero quizás como hoy, un domingo, un primer día de la semana, después de que Cristo fue crucificado, ¿qué pasó? Resucitó, dice la palabra de Dios. Ese es el punto central de nuestra fe y nuestra esperanza. No quedó Cristo en la tumba, Él resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, esto sería una religión más. Aquí estaríamos, pues, en realidad, pues, perdiendo el tiempo, hablando de esto, pero Cristo resucitó. Porque si no hubiera resucitado, Pablo reflexionaba en 1 Corintios 15:14 y decía lo siguiente: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vacía, hueca, sin sentido. Aquí estaría yo como loco, ¿verdad? Hablando, no tendría sentido. Dice, vana es también nuestra fe. Esto si Cristo no resucitó. Incluso dice Pablo en el 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Está Pablo hablando
de lo que sucedería si esta verdad que es totalmente comprobable, si esta verdad no hubiera sido cierta. Y dice, y si Cristo, versículo 17, no resucitó, vana en nuestra fe, aún estáis en vuestros pecados, o sea, todavía estaríamos condenados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, si no hubiera resucitado, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. La gente nos vería, mira estos cuates, y creen que tienen vida eterna, y creen que van a morir, pero ahí está la tumba, y ahí está su líder. Pero Jesucristo, que era Dios, dejó la tumba vacía porque resucitó. Y Pablo lo reafirma en el versículo 20, mas ahora, ¿Cristo qué? Ha resucitado de los muertos. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Tenemos una esperanza real. No estamos fundados en una filosofía de hombres, estamos fundados en Cristo, que resucitó, por decirlo de alguna manera, el líder, el que fue adelante de este evangelio, que vino a morir en la cruz, está vivo. No quedó en la tumba, no hay que ir a visitarlo y a llevarle flores. Cristo está resucitado. Amén. Si no hubiera resucitado, incluso en el versículo 32, Pablo hace la siguiente reflexión. Dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué aprovechará si los muertos no resucitan? ¿Qué hay que hacer? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. En otras palabras, si Cristo no hubiera resucitado, dale vuelo a la hilacha. Vive la vida loca, haz lo que se te antoja. Si Cristo no hubiera resucitado. Pero Cristo resucitó. Ahora lo sabemos, es nuestra esperanza y la evidencia, porque se acuerdan que cuando Cristo había profetizado que resucitaría, hasta mandaron en su tumba a poner una guardia para que no se lo fueran a robar y decir que hubiera resucitado. Pero la evidencia de su resurrección fue tal que no lo vieron 2 o 3 por ahí, o solo los 12 apóstoles. La Biblia dice que lo vieron más de 500 personas. Es un hecho contundente, comprobable. Dice 1 Corintios 15:3. Pablo dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, y ¿qué dice? Que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Por eso hoy tenemos la seguridad de que estaremos con Él. Por eso saber las verdades acerca del infierno y saber que resucitaremos a una vida eterna debe llevarnos a una vida de gozo y contentamiento, cualquiera que sea nuestra situación. De eso hablamos hace 8 días. Entonces, 2 cosas que debiera producir. Número 1, una lucha, una batalla real, diaria, contra el pecado. El cristiano lucha cada día contra el pecado. Número 2, un gozo y un regocijo, un contentamiento, porque Él nos ha perdonado, nos ha dado vida eterna, nuestros nombres están escritos en los cielos, tenemos nuestra vida resuelta. Pasaremos aflicciones, pero veíamos hace 8 días, es una leve tribulación comparado con lo que nos espera en la eternidad. Y lo más maravilloso es que dice Romanos 3:24 que fue algo gratuito. Dice Romanos 3:24, siendo justificados, declarados justos, inocentes, sin pecados, gratuitamente por su gracia. Gratuitamente. ¿Cuánto nos costó la salvación? Nada. Pero a Cristo le costó derramar su sangre preciosa. Y eso nos debe llevar, pues, justamente en tercer lugar, que es lo que me quedé hace 8 días, vamos a compartir 3 o 4 cosas en total. En tercer lugar, conocer que por la obra de Cristo en la cruz hemos sido librados del infierno, el que hablamos, que es un lugar de tormento, donde no van a tener reposo día y de noche. Todo lo que vimos, el ser librados, nos debe llevar a una vida
de gratitud a Dios. Quien sabe y conoce del amor de Dios, como dice Romanos 5:8, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, obviamente para librarnos del infierno, debe llevarnos a una vida de gratitud a Dios. Quien entiende esto, mis hermanos, que no merecías la salvación, no la merecía yo, no la merecía nadie, y saber que Él de tal manera amó Dios al mundo, dice la palabra, que dio a su Hijo unigénito, saber y entender estas verdades debe llevarme a una vida de gratitud permanente. El cristiano alaba, da gracias a Dios en todo momento. No espera a fechas como esta, ¿verdad? Hay gente que dice, es que estos días son de guardar. El cristiano agrada, obedece a Dios, vive agradecido con Dios siempre. No hay una Semana Santa. El cristiano busca santificarse cada día para agradar a Dios porque estamos agradecidos por su amor y por una salvación tan grande. Cierto es que podemos aprovechar esta semana que la gente está ahí, algunos, porque la mayoría lo agarran para la pachanga, pero que la gente está ahí media compungida y las películas que pasan, algunas bien torcidas, para llevar el mensaje del evangelio. El cristiano está agradecido siempre, siempre, porque Jesucristo, por amor, dice la palabra de Dios, que se entregó a sí mismo. Y vivió en la cruz el momento más amargo y doloroso, porque en la cruz del Calvario su Padre Celestial lo abandonó, porque dice Isaías 53:5 que el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Se acuerdan en la cruz del Calvario, allá en Mateo 27, versículo 46, dice que cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento Jesucristo sufrió el abandono del Padre, el castigo, la ira de Dios que nosotros merecíamos. ¿Y por qué hizo todo esto? Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué pasó? Cristo murió por nosotros. Conocer ese gran amor, conocer del amor de Dios, no merecíamos nada y ahora hemos sido salvos por su gracia, ¿no te lleva a una vida de gratitud permanente? De que le das gracias cada día y quieres adorarlo y quieres servirlo. Él lo hizo voluntariamente. En términos estrictos, nadie lo mató. Él puso su vida voluntariamente. Dice Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Versículo 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y luego en el 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que de mí mismo yo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y Él lo hizo por ti y por mí, por amor. ¿No te llevan estas verdades? Entendamos, Jesucristo siendo Dios, el creador de los cielos, de la tierra, por el cual se sustentan todas las cosas, vino y se hizo hombre para morir en una cruz donde morían los asesinos para pagar lo que teníamos que pagar. Dice Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y por qué lo hizo? Por amor. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No te lleva esto a una vida de gratitud a Dios? Por eso le cantamos gracias por la cruz, pero nuestra gratitud no se limita a nuestra alabanza verbal. Dice Hebreos 12:28,
Por supuesto está bien cantarle y le damos gracias, Señor, y gracias por la cruz y gracias por una salvación tan grande. Pero fíjense lo que dice Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros, los que hemos sido salvos, recibiendo nosotros un ¿qué? Reino inconmovible, la vida eterna que le costó la cruz, ahora tenemos acceso a un reino, eso no se va a mover para nada. Dice, tengamos ¿qué? Gratitud. ¿Cómo se muestra esa gratitud? Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Cómo muestra el que ha nacido de nuevo esa gratitud? Dice ahí, sirviéndole a Dios, agradándole con temor y reverencia. Habla de una actitud, de un respeto profundo cuando hablamos del temor de Dios, un respeto profundo que todo lo que haces es para agradarle a Él. Ahí mostramos la gratitud, porque podemos decir te amo y llorar y lágrimas en nuestros ojos, pero en la vida diaria no lo agradamos, en la vida diaria no lo servimos, entonces en realidad no hay una verdadera gratitud. La gratitud se demuestra diariamente en servirle, en agradarle en todo lo que hacemos. Por supuesto, aquí en la iglesia, quienes sirven aquí en la iglesia, sea en la alabanza, en el cañón, el video con los niños, en los talentos, en las diferentes actividades, hazlo como para el Señor, es para agradarlo a Él. Estamos sirviendo a Dios, no al pastor. Lo hacemos para Él. Quienes sirven aquí y llegan temprano, lo hacemos para el Señor. De Él, dice la palabra de Dios, recibiremos recompensa. Lo hacemos para Él porque es para Él. ¿Así lo consideras? Cuando estás sirviendo en la iglesia local y estás haciendo algo, ¿consideras realmente lo estoy haciendo para el Señor que me rescató, que pagó el precio, que derramó su sangre, que me libró del infierno? Ahora, por supuesto que servirle y agradarle con esta actitud de gratitud no se limita a la iglesia local. Cada día, en todo lo que el nacido de nuevo hace, busca honrarlo, agradarlo, adorarlo, darle gracias. Esa es una actitud de gratitud, como dice Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, ¿qué es todo? Tu trabajo, cuando estás trabajando, cuando estás estudiando, cuando estás en casa, todo lo que hacemos, es más, hasta todo lo que hablamos. Dice, y todo lo que hacéis, vean, dice, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Todo lo que hacemos lo hacemos como para Él. Y damos gracias, Señor, en tu trabajo, en donde estás, aunque estás de vacación, donde estés, buscas agradarlo a Él, honrarlo a Él, darle la gloria a Él, porque Él lo hizo todo. Todo es mérito de Cristo, fue por su amor que Él vino y murió en esa cruz y pagó por nuestros pecados, y el cristiano sabe que el mérito es de Él y de nadie más, y por eso todo nuestro servicio, nuestra honra es para Él. Amén. Vivir agradecido es darle toda la gloria a Él. Jamás creer que merecemos ni siquiera tantita de esa gloria, como dice el Salmo 115:1, que dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, gloria por tu misericordia, por tu verdad. Eso es vivir agradecidos. Uno reconoce que todo lo que es, como el canto que hace un rato, te agradezco por todo lo que haces, por todo lo que has hecho, por todo lo que harás, porque todo eso aún es mérito de la obra de la cruz. Si algo hacemos bien, si algo ahora como cristiano hacemos, es pura gracia de Dios. ¿Se acuerdan de 1 Corintios 4:7 que dice, ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si lo hubieras recibido? Todo es de Él. Entonces, por eso buscamos darle la gloria a Él, vivimos agradecidos. Pablo decía en Romanos, en Gálatas 6:14, vean lo que dice, pero lejos esté de mí, o sea, así dice Pablo, pero ni por aquí que me pase gloriarme, sino en ¿qué? En la cruz
de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Dice, lejos esté de mí gloriarme. Lejos, o sea, Pablo, seguramente hubo quien quería ver, Pablo es un siervo de Dios y no, Pablo decía, lejos esté de mí gloriarme. Pablo decía, por la gracia, en 1 Corintios 15, por la gracia de Dios soy lo que soy. Todo el mérito es de Cristo, el que murió en la cruz, el que nos libró de la paga del pecado del infierno, por el cual hacemos todo lo que hacemos, es mérito de Cristo. Cuidado con gloriarnos. Ya hemos hablado ampliamente, voy a poner un ejemplo entre paréntesis. Hemos hablado ampliamente de cuánto predicador le roba la gloria a Dios y que dicen que están ahí porque Dios los necesitaba y que están ahí porque dice que Dios necesitaba un hombre como ellos y hemos hablado hasta el cansancio de tanto hereje robándole la gloria a Dios. Pero a veces sucede esto en la propia iglesia cristiana donde hay sana doctrina. Miren, voy a decir algo, espero que se entienda con toda claridad. A veces, hoy en día tenemos la gran bendición de que hay hombres de Dios de sana doctrina que, aprovechando los medios, el YouTube y las redes sociales, hoy tenemos acceso a predicadores que Dios usa en la sana doctrina. Y qué bueno, es una bendición. Pero a veces ni siquiera es él el que promueve su propia gloria, sino que a veces nosotros decimos, mira, es un gran hombre de Dios. Y creo y considero, yo reflexionaba porque yo he caído en esas expresiones, que cuando decimos, es un gran hombre de Dios, estamos quitándole algo de la gloria de Dios. No es un gran hombre de Dios, y ahorita lo voy a explicar. Es un hombre de Dios usado por un Dios grande. El grande es Dios, ¿no? Dice el canto, grande es Jehová, dice el Salmo, ¿no? Grande es. Entonces, no hay grandes hombres de Dios estrictamente hablando, hay hombres de Dios que por la gracia de un Dios grande son usados grandemente. ¿Sí me explico? Entonces, de repente puede perderse esa línea en que dice Hebreos 13, que obedezcamos a nuestros pastores, que nos acordemos de ellos, se les debe un respeto como siervos de Dios, pero hasta ahí. Pero puede haber una línea donde la gente de repente ya te empieza a hablar y te dice, mira, como dice el predicador tal, y como dice fulano, y como dice sutano, y hombres de Dios, de sana doctrina, y como dice sutano, y como dice fulano, y te citan más al predicador que a la Biblia. Cuidado, ahí considero, insisto, ya le están quitando la honra a Cristo. No es el gran hombre de Dios, es un hombre de Dios. ¿O qué? ¿Hay mérito en ellos? Lo acabamos de leer. ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si lo hubieras recibido? Entonces debemos tener mucho cuidado. Miren, a mí me han pasado dos cosas en diferente tiempo, pero en este sentido. Un día me escribieron, alguien que escuchó las predicaciones, no recuerdo cuál tema, y me escribió una persona. Y si me está escuchando, no estoy dando su nombre, pero me escribió y me dice, pastor, dice, usted es un predicador de la talla, y me mencionó a varios de sana doctrina. Pero también me ha pasado la inversa. Hay quien me ha escrito y me dijo una vez, usted no le llega, pero ni en los talones a sutano y a... La realidad es que yo no estoy aquí para ni llegarle, ni soy de la talla, ni no soy de la talla, ni soy más, ni soy menos. ¿Saben qué les contesté? Les cité la Biblia y les voy a leer este pasaje. 1 Corintios 3:5. Aquí está la respuesta. Porque debemos tener cuidado, de verdad, porque luego idealizamos a los predicadores, aunque sean de sana doctrina. Démosle gracias a Dios por sus vidas, oremos por ellos. Yo he aprendido de ellos, yo tuve un hombre de Dios que Dios usa grandemente, que me discipuló por algunos años y le doy gracias a Dios por su vida. Pero dice la Biblia, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Ahí había un problema porque estaban los corintios, no, pues yo soy de Apolos, no, pues yo soy de Pablo y yo soy de fulano, y ahora salen, yo soy fulanista, yo soy sutanista, y entre cristianos de sana doctrina. Y que yo soy de no sé quién, hasta le ponen esa terminación, ¿no? Soy fulanista y soy no sé quéista, y
entre cristianos de sana doctrina. Y Pablo le dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Y dice, servidores. ¿Qué somos? Servidores. La palabra diáconos en su origen significa el que hace los mandados. Entonces dice Pablo, ¿qué somos? Los que hacemos los mandados. O sea, no es para que me manden por los refrescos ahorita, a ver, pastor, váyase por los refrescos, ¿no? Le hacemos los mandados al Señor en el sentido que le servimos a Dios y le servimos a ustedes predicando la palabra de Dios. Entonces dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y luego dice, siguiente versículo. Bueno, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Dios concede su gracia a cada uno de sus servidores. Pero vean lo que dice el versículo 6. Pablo está hablando, dice, yo, ¿qué hizo Pablo? Planté. Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Versículo 7. Así que ni el que planta es algo. Y Pablo dijo, yo planté. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? No somos nada sin Cristo. Dice, así que ni el que planta es algo, ni el que la riega, sino Dios que da el crecimiento. Ni el que planta, es que queda claro, ni el fulanista, ni el sutanista, no. ¿Quién sí es todo? Dios. Los demás somos servidores, tengamos cuidado porque a veces estos hombres de sana doctrina no tienen la culpa de que la gente los quiere idealizar. Entonces ya te ponen como dijo fulano y como dijo sutano, y es que sutano, y ya lo estoy hablando más de sutano que de Cristo, que de la Biblia. Cuidado, ni Pablo ni Apolos dicen, no somos nada, no somos algo. El que sí es algo, o más bien, el que sí es todo, es Dios que es el que da el crecimiento. Qué clara la palabra de Dios. Y dice, y el que planta, siguiente versículo, y el que la riega, ¿son una qué? Somos una misma cosa. Ni Pablo era más, ni Apolos era menos, y Pablo fue un hombre de Dios usado grandemente. Y Pablo dice, ni él ni yo somos algo, es Dios. Porque entendamos, los méritos son de Cristo, el que lo hizo todo es Cristo, no fue ni Pablo. Es más, Pablo después dice, yo doy gracias a Dios que a ninguno de ustedes bauticé, porque me bautizó fulano, y no es que a mí me bautizó sutano. No, Pablo dice, ni uno ni otro, mis hermanos, la gloria es para Dios. Amén. Tengamos mucho cuidado. Qué bueno que estén estos medios. Nosotros mismos subimos predicaciones a la red, pero la idea es predicar el evangelio de Jesucristo para que sea Cristo el que se lleve la gloria, la honra, y cuando alguien se convierta sepa que su gratitud total y absolutamente es para Jesucristo, que se entregó en esa cruz, que murió y que resucitó para librarnos del infierno. Amén. Debemos tener esa actitud de gratitud. La gloria es para Él. Al que le damos gracias es a Él. Aún esta gratitud, por supuesto, nos debe llevar a vivir vidas íntegras y santas delante de Él. Pablo dijo en Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también, ¿qué? Estamos en el versículo 2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y fíjense a qué nos lleva, estamos en el 2. ¿A qué nos lleva el conocer ese amor con el que nos amó? Versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Conocer el amor de Dios, conocer que por amor se entregó por nosotros, nos debe llevar a una vida de integridad y a una vida de acciones de gracias. Darle toda la gloria y toda la honra y servirle agradándole con temor y reverencia. Amén. ¿Cuántos sirven a Dios? No levanten la mano.
¿Cuántos sirven a Dios? ¿Cuántos lo hacen con temor y reverencia? Finalmente, un cuarto efecto de conocer las verdades acerca del infierno, mis hermanos, y creo que es algo importantísimo y urgente, saber las verdades acerca del infierno nos debe llevar a una necesidad urgente de predicar el evangelio a toda persona. Si realmente hemos entendido la gravedad del infierno y lo explicamos durante 4 semanas, algunas verdades acerca del infierno, si realmente lo entendemos, si realmente hemos sido rescatados, ahora debe haber en nosotros una urgencia por llevar el mensaje del evangelio a toda criatura. Primero, porque es un mandato. Marcos 16:15. Cristo dijo, id. Ahí el término es imperativo, no es, pues ojalá y puedan, hagan el intento, a ver si pueden. No, dice id. Y eso en términos estrictos es un mandato. Id y por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. ¿Es claro que es un mandato? Juan 14:15, Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuántos aman a Cristo? ¿Cuántos predican el evangelio? A ver, esto es para la reflexión. ¿Realmente estoy obedeciendo el mandato? Pero ahora, después de haber visto durante esta semana la realidad del infierno, lo tormentoso, el castigo eterno, el gusano que no muere, el fuego que nunca se apaga, el hecho de que no van a tener reposo ni de noche ni de día, no te lleva urgentemente a compartirle el evangelio a tu vecino, a tu amigo, a tu familiar, a tus hijos, a tus papás, a quien te rodea en el trabajo, en la escuela, en tu comunidad donde vives. No te lleva urgentemente a decirles, necesitas arrepentirte de tus pecados, hay un infierno, la paga del pecado es muerte, pero ahí te va la buena noticia, porque eso es el evangelio, buenas noticias para el que cree. Ahí te va la buena noticia, que si tú te arrepientes de tus pecados y crees en Jesucristo, mira, Él pagó por ti, necesitas arrepentirte. Debiera el cristiano que entiende estas verdades estar hablando constantemente, a tiempo y fuera de tiempo, del evangelio. A nuestro alrededor hay cantidad de gentes que pasan cada día a nuestro alrededor. ¿Les estamos predicando el evangelio? Quizás sea la última vez que esa persona con la que estuviste tuvo la oportunidad de escuchar el mensaje y no hicimos nada. ¿No nos lleva de verdad saber, mis hermanos, van a arder eternamente en el infierno? Nosotros no vamos a convertir a nadie, pero vamos a llevarles el mensaje que es poder de Dios para salvación. Es el mensaje. Honestamente reflexionemos, ¿estamos llevando el mensaje del evangelio? El cliente que llega y te compra ahí en tu negocio, si eres jefe, las personas que trabajan para ti, si eres empleado, a tu jefe, a la gente, a tus compañeros, ¿estamos llevando el mensaje del evangelio? Llevar el mensaje del evangelio debiera ser una necesidad. ¿Saben qué es una necesidad? Es algo que si no hago, me puedo hasta morir. ¿Cuántos tienen necesidad de comer cada día? O dices, ay, hoy no tengo necesidad, tengo una semana sin necesidad de comer. No, pasan unas horas, es más, a lo mejor algunos ya están hambrientos. La mala noticia es que hoy no hay talentos, pero a lo mejor ya estás hambriento porque es una necesidad. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Cada día que digas, oh, no he anunciado el evangelio, no he compartido en diferentes medios. A veces tienes el tiempo para decirle a una persona con toda calma, ¿verdad? Mira, te voy a abrir la Biblia y le lees. A veces es un taxista al cual le podemos dejar un folletito, qué sé yo, pero anunciar el evangelio es una necesidad urgente, más aún sabiendo que Cristo viene pronto, más aún sabiendo estas verdades acerca del infierno.
La iglesia a veces parecemos dormidos cuando los primeros cristianos les perseguían por predicar el evangelio, pero y seguían y predicaban y los apresaban y los mataban, pero el evangelio no se detenía. Había hombres y mujeres de Dios que entendieron esta necesidad de llevar el evangelio, y la iglesia de hoy estamos apáticos, mis hermanos. Es responsabilidad de todos evangelizar, predicar la palabra. Ese es el método que Dios nos puso para llevar el evangelio, predicar la palabra de Dios. Yo sé que dicen, no, es que ahora el método es este o el método es aquel. El método es la predicación de la palabra. Prediquemos, hablemos del evangelio a toda criatura. Es lo que nos dijo Cristo. Fíjense lo que le dice Pablo a los Corintios. 1 Corintios 1:21, este es el método de Dios por el cual llevar el evangelio. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura ¿de qué? De la predicación. Predicar la palabra de Dios, abrir tu Biblia y decirle a la gente, mira, Dios dice aquí que todos hemos pecado, mira, Dios dice que la paga del pecado es muerte, y le citas la Biblia. Esa es la locura de la predicación, abrir la Biblia y compartir lo que la Biblia dice. Ahora, no todos quieren eso, incluso dice el versículo 22. Fíjense con lo que se encontró Pablo, porque los judíos piden señales. ¿Y los griegos qué piden? Sabiduría. ¿No está así la gente de hoy? La gente quiere milagros. Y entonces el problema, o la gente quiere ser prosperada, o la gente quiere ser sanada de una enfermedad, y la gente quiere, el problema no es lo que la gente quiere, allá ellos por querer lo que quieran. El problema es que hay predicadores que están dispuestos a darle lo que ellos quieren. ¿Quieren milagros? Noche de milagros. ¿Quieren milagros? Noches de gloria. Y le dan a la gente lo que quiere. ¿Pero qué necesita la gente? Que se les predique la palabra, el evangelio. Entonces ahí estamos a veces complaciendo, a ver qué quieren. ¿Qué quiere la gente? ¿Quiere ser prosperado? Dios te quiere prosperar. Siembra y pacta y Dios te va a prosperar y vas a ser rico, y les dan a la gente lo que quiere. El asunto es que el predicador el cristiano no debe darle a la gente lo que quiere, sino lo que necesita escuchar, que es el mensaje del evangelio. ¿Cayó Pablo en el jueguito de que unos querían señales y otros querían sabiduría? Por supuesto que no. Versículo 23. Vean lo que hizo Pablo. Pero nosotros hicimos una campaña de milagros, así dice. Pero nosotros hicimos unos encuentros y posencuentros y recontraencuentros. El día jueves, y a lo mejor me va a escuchar, pero conocimos a unas personas, estuvimos, al final les cuento de esta idea que nos surgió. Estuvimos en un campamento aquí cerca, pasamos ahí un par de noches y conocimos a unas personas, y me estaba contando lo que hacen en sus encuentros. Y le dije, ¿y la Biblia? Y lo que se predica, Pablo dice, no, vean lo que dice Pablo, pero nosotros, ¿qué hizo Pablo? Predicamos a Cristo. Unos querían señales, otros querían sabiduría, otros quieren milagros, otros quieren ser prosperados, otros quieren a ver cómo consiguen novia, y así hay, en las iglesias hay de todo, quieren de todo, pero la gente necesita que se les predique a Cristo. Y dice Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los creyentes ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Pero eso predicaba Pablo. No podemos caer en el jueguito, a ver qué quiere la gente. ¿Quieren milagro? A ver, ¿quieren que los entretenga? ¿Quieren algo motivacional? Necesitan el mensaje del evangelio. La iglesia necesita la palabra de Dios, y la gente sin Cristo necesita que se les predique la palabra de Dios, el evangelio, a Cristo crucificado. Amén. Pablo les dijo más adelante a los Corintios en el capítulo 2, versículo 2. Fíjense, cuando él llega por primera vez a Corinto, miren lo que hizo. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y todavía le recuerda en 1 Corintios 15:3. Y miren, cuando Pablo predicaba, muchos se enojaban, lo golpearon, lo azotaron, lo metieron en la cárcel, un día lo metieron en un calabozo, dice, el de más adentro. O sea, predicar no siempre nos va a producir, digamos, humanamente un efecto placentero. Espiritualmente vamos a saber que estamos haciendo lo que debemos de hacer, pero
pero Pablo recibió muchas, aflicciones a causa de la predicación del Evangelio. Pero también hubo quien creyó el Evangelio. De tal manera que las iglesias a las que le escribe, Pablo, por la gracia de Dios, las fundó predicando el Evangelio. A los de Filipos, a los de Tesalónica, que estamos estudiando los martes, fue la predicación del Evangelio. Entonces Pablo lo que hacía era predicar el Evangelio. Ese era su secreto. Luego vienen, hermano, ¿cuál será el secreto? Prediquemos el Evangelio. La gran mayoría lo van a rechazar, sí es cierto, pero sigamos predicando. Habrá unos cuantos que arrepentidos crean en Jesucristo. Pero es lo que hacía Pablo. Acabamos de leer 1 Corintios 15:3 que dice, vean, llega Pablo a Corinto y vean lo que enseñó primeramente. No llegó a ver quién tiene una necesidad, a ver quién quiere un milagro, a ver quién le falta casa, vamos a orar por sus necesidades. No, él cuando llegó dice primeramente, la palabra primeramente viene de protos, lo primero en importancia. ¿Qué es lo primero en importancia que él les predicó? Los he enseñado lo que asimismo recibí. Y vean cuál era su mensaje. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, todo con fundamento bíblico, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso hacía Pablo. Es predicar el Evangelio. Eso tenemos que hacer, sabiendo estas verdades, sabiendo que es un mandato, necesitamos predicar la palabra de Dios. Necesitamos predicar la palabra de Dios. Recordemos Romanos 1:16. Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. ¿Quieres dar un mensaje poderoso a la gente que te rodea? Predícales el Evangelio. Ese es un mensaje poderoso, porque es poder de Dios. No van a salir como un día, hace algunos años, vino un cantante predicador cómico, porque también hace algunos chistes, y llenó el estadio de aquí, el estadio de béisbol. Miren, abrió la Biblia, yo creo que 2 veces en todo el evento. Pero la gente salía, no, es que el mensaje estuvo poderoso, decían. Yo le dije, ¿poderoso? Pues ¿qué predicó? Pues no me acuerdo, pero estuvo poderoso. ¿Cuál poderoso si no abrió la Biblia? La que tiene poder es la palabra de Dios. El Evangelio es poder, dinamita pura, dunamis del griego, es poder de Dios. ¿Quieres dar un mensaje poderoso? No te compliques la vida. Abre la Biblia y darás un mensaje poderoso. Porque luego está, ¿y qué le comparto? ¿Y cómo le digo? ¿Cómo lo convenceré? No te preocupes de eso. Tú predica la palabra de Dios y la palabra de Dios es poder de Dios para salvación al que cree. Amén. Tenemos el mensaje poderoso que la gente necesita escuchar. Ya el que no quiere creer, miren, aunque viniera alguien del infierno a predicarle, no va a creer. El que no quiere arrepentirse de sus pecados, y aunque viniera alguien del mismo infierno, ¿se acuerdan la enseñanza del Lázaro y el rico? ¿O del rico y Lázaro? ¿Se acuerdan que está ahí atormentado y dice, a ver, vamos a leerlo, Lucas 16:27? Porque así hay gente que decimos, es que si vieran un milagro, si vieran que viene alguien del infierno, que no va a suceder, pero que viene alguien del infierno y les predica, se van a convertir. El que no quiere creer y arrepentirse de sus pecados, nada lo va a convencer. Dice Lucas 16:27, el rico que estaba atormentado en el Hades dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Hay gente que ya ha escuchado el Evangelio, ya le has predicado, no quieren creer. Esos ya, aunque viniera Superman y se los predicara, pues, por decirlo de una manera coloquial, dice, óiganlos. En versículo 30, él entonces dijo, el rico, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, si no creen la Biblia, pues, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Sí va a haber gente que no quiere creer, que no quiere arrepentirse, que está feliz con su pecado. Y muchos dicen, no, es que necesitan algo más. No, si con la palabra de Dios no se convierten, si no quieren creerla y arrepentirse, ya no hay nada más que hacer. Orar nos queda por ellos, pero nada más.
Porque le decimos, no, es que si lo llevo a un evento donde hacen milagros, no, si no escucharon la palabra de Dios, que es poder de Dios para salvación, no hay más. Y hermanos, de verdad, esto nos debe llevar a seguir predicando el evangelio con la conciencia de que muchos van a rechazar y rechazan a Cristo, no te rechazan a ti. Tenemos que seguir predicando y aún orando por la salvación de los que no han creído. ¿Cuántos oran por sus amigos, familiares, conocidos? ¿Cuántos oran por su salvación? ¿Cuántos oran por la salvación de la gente en esta ciudad? ¿Saben? Pablo amaba a sus paisanos, los judíos. ¿Y saben qué hacía? Romanos 10:1. Hermanos, vean lo que dice Pablo. Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es ¿para qué? Para salvación. ¿Qué oraba Pablo? Por su salvación. Necesitamos orar y predicarles, orar y clamar, Señor, toca su corazón, Señor, abre puertas. Finalmente la persona se arrepiente o no, pero uno ora, Señor, en el nombre de Jesús, alcanza a mis hijos, alcanza a mi familia. Señor, úsame para llevar tu palabra en el trabajo, en la escuela. Necesitamos predicar a tiempo y fuera de tiempo. Usar los medios que tenemos a nuestro alcance para llevar el evangelio. Pablo dijo en Romanos, en 2 Timoteo 4:2, le instaba al pastor Timoteo, predica la palabra, redarguye, insta a tiempo y fuera de tiempo. Dice Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Todo aquel que invocar implica creer, implica arrepentimiento, por supuesto, pero vean el mayor problema, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Si la iglesia está dormida, si la iglesia prefiere, no, pues alguien les va a predicar. Llevemos el evangelio, por eso termina aquí diciendo en el versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Luego me dicen, pastor, hay que hacer una campaña de evangelismo. ¿Saben? El cristiano de veras todos los días tiene su campaña. Todos los días en el trabajo, en la escuela, donde vives, ahí lleva el mensaje del evangelio. Así creció el mensaje del evangelio y no había los medios masivos que hoy tenemos. Y Pablo y los cristianos iban y llevaban el evangelio a toda criatura. De plano había algunos que no se movían. Bueno, Dios tuvo que mandar persecución y se dispersaron los cristianos, pero en lo que se dispersaron y tuvieron que salir de sus ciudades, llevaron el evangelio a toda criatura. Cada día estamos de campaña, no necesitamos una campaña, necesitamos cada uno cumplir el mandato, ir y predicar el evangelio. Ir y predicar el evangelio donde quiera que estamos. Les digo, ahí desde quien tienes todo un tiempo, ¿verdad? Un buen rato que dices, con mi familia hasta te puedes sentar una hora y predicar. Hay gente que tienes unos minutos, pero también usemos las redes sociales, los que las tienen, ¿las usas para predicar el evangelio? Miren, es bien triste ver las redes sociales de cristianos. Que tú las ves con las del mundo, se la pasan promoviendo su viaje, parecen modelos, la foto con su nuevo vestido, qué comió el perro, y bueno, te ponen de todo. Y de Cristo cuando predican. Y de Cristo cuando predican, te promueven más el producto que te hace bajar de peso 5 kilos en 3 días que el evangelio de Jesucristo. Y ahí están, mira, te promueven más una película del cine, mira, te invito a ver esta película, fíjate, hasta invitan. Te invito, está buenísima. Si así hablaran de Cristo, mira, te invito a que abramos la Biblia y te voy a decir lo que dice la Biblia de tu condición. Le echan más ganas a las cosas del mundo que a predicar el evangelio, ¿sí o no? Y ves sus redes sociales, parecen promoción de artistas. De todo hablan menos de Cristo.
La iglesia estamos apáticos. Es una vergüenza ver a dónde hemos caído, que de verdad promovemos más las cosas del mundo que el mismo mensaje de Jesucristo y del Evangelio. De verdad es un llamado serio, mis hermanos, y urgente. Conociendo estas verdades acerca del infierno, llevemos el mensaje del Evangelio. Usa, si las tienes, tus redes sociales para la gloria de Dios. ¿Qué importa qué calcetines te pusiste hoy? El otro día uno puso, mira los calcetines que traigo. ¿Sí me explico? O sea, digo, eres libre y somos libres de poner lo que quiera, pero dice la palabra de Dios que todo lo hagamos de corazón como para el Señor. Y dice también la palabra de Dios, si pues coméis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La gente promociona más su cumpleaños, promociona más el regalo que les dieron, promociona más todo. Y cuando hablas de Cristo, cuando le dices a la gente, usemos las redes sociales. El otro día una persona me dijo, ¿y tú por qué pones versículos en la Biblia, en tu red social? Que lo único que hago es poner versículos. Digo, porque la palabra de Dios es poder de Dios. Mucha de la gente que lo lea, yo no sé el efecto que va a producir, pero yo puse el mensaje del Evangelio, que es poder de Dios. Hagamos todo para la gloria de Dios. Y si queremos predicar el Evangelio, nuestra vida es un instrumento maravilloso. Nuestro testimonio. Fíjense lo que dice Pedro, con esto termino. Nuestra propia vida es un instrumento para llevar el mensaje del Evangelio. Dice 1 Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en nuestros corazones. O sea, santificar a Dios el Señor en nuestros corazones es vivir la vida apartada del pecado que Él nos manda en su palabra. ¿Qué pasa? Dice aquí, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Déjenme, se los explico con un ejemplo. Si tú santificas al Señor en tu corazón, es decir, vives la vida para la cual Él te apartó para Él, eso significa santo, apartados para Él, pues la gente va a ver que eres diferente. La gente va a ver, mira, esa mujer, esa jovencita no se viste como las del mundo, mira, se viste de una manera distinta. Mira ese varón, siempre con su familia, nunca lo vemos que ande de parranda. Mira ese joven, es honesto, íntegro, viene a la escuela a estudiar, nunca anda en los reventones. Y te empiezan a ver diferente porque tú estás santificando al Señor en tu corazón y te van a preguntar, te van a demandar razón de la esperanza que hay en ti. Oye, ¿tú por qué eres así? Y ahí se abre la puerta maravillosa. Mira, yo soy así porque un día Cristo me salvó. ¿Y por qué vas a la iglesia? ¿Y por qué haces esto? ¿Y por qué eres diferente? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y es una puerta maravillosa para abrir la Biblia y decirle, porque Cristo me rescató de una vana manera de vivir. Y lo puede hacer en tu vida. ¿Se fijan cómo nuestra vida y nuestro testimonio respalda el mensaje del Evangelio? Entonces cualquiera que demande razón, o sea, que te pregunte tú por qué eres así, es una oportunidad maravillosa, mis hermanos, para compartir de Jesucristo. Pero si te ven igual que el mundo, te comportas igual, te vistes igual, caminas igual, vas a decir, pues es igual, es como cualquier religión, nada más que no tienen santos, pero de ahí para allá su vida es igual. Mis hermanos, concluyo por hoy. Cristo dijo en Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Saber estas verdades nos debe llevar, de verdad es un llamado urgente, mis hermanos, a llevar el mensaje del Evangelio. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Llevemos este mensaje. El infierno, como lo vimos a lo largo de estas enseñanzas, es real. Cristo habló más del infierno que del cielo. De sus parábolas, 10 de ellas hablan del infierno. Llevemos este mensaje, mis hermanos. Es un llamado de verdad urgente. Vamos a cerrar nuestros ojos y despedirnos orando a Dios. ¿Cuántos esta mañana, repasando lo que vimos, están agradecidos por ese amor tan grande por el cual nos rescató de una vana manera de vivir?
¿Cuántos están agradecidos por una salvación tan grande? Porque por amor Jesús se despojó a sí mismo siendo Dios y vino y tomó una forma como la tuya y la mía. Fue semejante a nosotros, aunque sin pecado, dice la palabra. Pero vino para morir en esa cruz del Calvario, derramar su sangre, ser abandonado por el Padre, recibir el castigo que merecíamos. ¿Cuántos están agradecidos esta mañana? ¿Cuántos tienen una gratitud que los lleva a servir a Dios, agradándole en todo con temor y reverencia? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por ese amor tan grande? Tu vida cada día debe reflejar ese agradecimiento, viviendo para Él, haciendo todo como para el Señor, dice la palabra. Dale gracias a Dios, dale gracias a Dios. Ahora, ¿cuántos están conscientes de la plena urgencia que hay de llevar el mensaje del Evangelio? ¿Cómo la gente va a invocar a Jesucristo? ¿Cómo va a decir, quiero creer en Jesucristo y arrepentirme de mis pecados, si no hay quien se los predique? Si tú y yo no vamos al vecino, al amigo, al compañero de escuela, a donde quiera que nos movemos llevando el mensaje del Evangelio, es urgente, mis hermanos, que como cristianos vayamos y llevemos este mensaje. Ir y predicar es un mandato, y es un mandato urgente en estos tiempos. ¿Cuántos reconocen que no lo hemos hecho? Que no hemos usado lo que Él nos da para llevar este mensaje. Aún tus redes sociales, con ellas puedes glorificar a Dios, con ellas puedes evangelizar, y cada día en tu trabajo, en tu escuela, donde vives. Porque la gente se está yendo al infierno. Y un día van a estar en ese lugar ardiendo eternamente. No nos lleva esto a llevar urgentemente este mensaje a tu papá, a tu mamá que no conoce al Señor, a tu hermano, a tu familiar, a tus amigos. Llevemos este mensaje. Si quieren ponerse de pie. Bendito Padre, te damos gracias porque a lo largo de estas semanas hemos conocido lo que la Biblia dice acerca del infierno. Nos queda claro que es un lugar tormentoso, de castigo eterno, donde la ira de Dios estará ejecutando ese juicio eterno. Pero nosotros tenemos en la palabra de Dios el mensaje que puede salvar al que cree. Yo te pido en el nombre de Jesús que los que aquí estamos, Señor, salgamos comprometidos contigo con este mandato de llevar este mensaje tan urgente. Que lo hagamos agradecidos porque tú nos salvaste, por ese gran amor con que nos amaste. Y cómo no agradecerlo llevando este mensaje a otros, Padre. Aun si en esta hora hay alguien aquí o que nos esté escuchando por otro medio este mensaje y no te has puesto a cuentas con Dios, no has hecho la paz con Dios. La Biblia dice que eres pecador y que la paga de tu pecado es muerte, y si mueres así estarás condenado eternamente en el infierno por los siglos de los siglos. Pero no tiene que ser así. Ya hubo quien pagó por tus pecados. Jesucristo, dice la palabra de Dios, que fue molido por tus pecados. El castigo de tu paz fue sobre él, y por su llaga fuiste curado. Si en esta mañana, arrepentido de tus pecados, crees en Jesucristo, la gracia de Dios te salvará. Es una gracia porque Él lo hizo todo en la cruz. No necesitas hacer nada, es una gracia. Solo cree y arrepiéntete de tus pecados. Y desde este momento, si tú lo haces, en este momento,
tu nombre estará escrito en el reino de los cielos. Hazlo ahí en tu lugar. Habla con Dios. Sé que el Espíritu Santo está haciendo su obra. Así es que confío en lo que Él hace y yo solo he dado este mensaje. Gracias, Padre, esta mañana. Gracias por tu palabra y por estas enseñanzas. Te adoramos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén.